Dentro de ellas estaba enfocada a las clases virtuales. Para ello, hemos invitado al vocero Manuel Eudald Tejerina, viceministro de Educación Regular, quien nos va a hablar sobre esta modalidad a distancia. ¿Cómo está, viceministro? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días. Lo saluda Oscar Romero para todo el país. Buenos días, Oscar. Un gusto de saludarte. Un saludo cordial a tu teleaudiencia y gracias por el espacio. Bueno, viceministro, ¿cuál es el plan estratégico que están desarrollando ustedes en torno a las departamentales, a educación distrital departamental, para que pueda llevar también adelante esta medida que ha sido impuesta por el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora? Bueno, dentro de lo que viene a ser la aplicación de las medidas en base a las contingencias que se presentan, pues el Ministerio de Educación tiene previsto planes de contingencia, como también establecido en lo que viene a ser la normativa, las modalidades de atención cuando se presentan algunas situaciones conflictivas y que ameritan de cambiar de la misma. Tenemos, de acuerdo a norma, tres modalidades que aplicamos: la modalidad presencial, la modalidad semipresencial, como la modalidad a distancia, ¿no? De acuerdo a la resolución 31/2021. Entonces, a partir de ello, pues se genera toda una serie de mecanismos internos que se aplican en base a las condiciones que se dan. Y obviamente la que trabajamos dentro de lo normal es la presencial, ¿no es cierto? Pero ya cuando se presentan algunas dificultades dentro de diferentes contingencias, podemos migrar evaluando las condiciones a las otras modalidades. Dentro de ello, pues al momento tenemos declarado una emergencia nacional por los factores climáticos que han ido afectando al país en base a lo que significa precipitaciones pluviales y que han afectado a varios departamentos, algunos más que otros, y obviamente ahí el factor o la condición del sistema de educación ha sido también afectado, porque en muchos de los casos se han producido una serie de fenómenos que han hecho a que se afecten las unidades educativas y se ponga en riesgo de alguna manera la seguridad de los estudiantes. Entonces, en base a esas condiciones, la instructiva va en esas dos líneas. O sea, uno es el factor climatológico y el otro es el tema del transporte público ante dificultades por el tema de carburantes, ¿verdad? Entonces, en esas consideraciones tenemos las medidas que tomar de acuerdo a la necesidad y evaluando este tipo de cosas. Entonces, la instrucción que se ha hecho a las direcciones departamentales, distritales y de unidad educativa es que ellos evalúen las condiciones que se encuentran y puedan tomar la medida más adecuada en el sentido de garantizar el derecho a la educación para los estudiantes, pero también sin exponerlos a lo que significa el riesgo por seguridad y salud. Pues al momento tenemos un panorama, de acuerdo al reporte que hemos tenido hasta anoche a nivel nacional. Por ejemplo, el departamento más afectado por el tema de carburantes en algún caso es el departamento de Santa Cruz con su ciudad capital, donde tenemos 4 distritos que han migrado a la modalidad a distancia, que es el distrito Santa Cruz 1, Santa Cruz 2, Santa Cruz 3 y el plan 3000. Estamos hablando de un panorama complejo porque ahí, a partir de la carencia de combustible, no se ha podido movilizar el parque automotor de transporte público y también ha habido ciertos bloqueos en las vías a efectos de que no han podido conseguir el combustible, por decir. Entonces, la medida que se ha tomado a nivel de la dirección digitales y departamental es cambiar de modalidad entre el día jueves y viernes. Hasta hoy se ha establecido así la medida de cambio de modalidad. Entonces, si esto obviamente mejora, el día lunes se retornaría a lo que viene a ser la modalidad presencial. Pero también la otra decisión que se da más allá de migrar a otra modalidad es la tolerancia que se debe dar, porque en algunos casos hay ciertas dificultades, pero los vehículos o los estudiantes pueden llegar a las unidades educativas con ciertos retrasos. Entonces ahí se da una tolerancia dentro del tiempo necesario para que los estudiantes y los maestros lleguen y desarrollen las clases dentro del marco de la modalidad normal, presencial, ¿no? También otro departamento que está afectado con esta condición es el departamento de Cochabamba, con el distrito de Arque, donde tenemos 18 unidades educativas que, por las cuestiones del otro factor, que es el factor climatológico, ha tenido afecciones en cuanto a crecidas de ríos, deslizamiento de carreteras, y las precipitaciones han hecho a que se ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes. Ahí tenemos 18 unidades educativas que han sido también
que han pasado a la modalidad a distancia, ¿no? Entonces esperemos que estas condiciones mejoren. En Oruro tenemos 9 unidades educativas que estarían también en esa condición dentro de la modalidad. Tenemos en Tarija 3, de lo que se refería anteriormente la directora departamental, en lo que viene a ser el rebalse del río Pilcomayo y la llanura chaqueña, ¿no? Entonces esto hace a que de alguna manera tengamos un panorama que, bueno, hay que ir evaluando permanentemente, ¿no? Por ejemplo, Sucre, en Sucre, en Chuquisaca han dado lo que viene a ser una media hora de tolerancia en el marco de las dificultades que tengan los estudiantes para llegar a las unidades educativas. Entonces las medidas se van tomando en el marco de las condiciones, se va evaluando permanentemente. Esta en algún caso pues va a cambiar porque son medidas transitorias y que se evalúa para tomar la medida de incorporar algunas otras unidades educativas o en algún caso también cambiar. Ahora, viceministro, ¿cómo se va a evaluar la efectividad de la modalidad virtual? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen acceso a Internet? Y si estos tienen dispositivos adecuados para poder llevar adelante una clase virtual. Pero no siempre es clase virtual. La modalidad a distancia te permite trabajar también con otros elementos, ¿no? No siempre es el dispositivo que tienes que tener, pero puedes generar consignas y con el apoyo de otros materiales como textos y otros que puede el maestro hacer a que de consignas y van los estudiantes desarrollando los contenidos, pero eso también le hace el maestro un seguimiento a cómo va avanzando dentro del, de lo planificado, ¿no es cierto? Ahí también juega un rol importante el apoyo de los padres y madres de familia, porque ahí ya ellos como no se mueven de la casa, en el sentido por decir si tienen un dispositivo, pues para que ellos se ingresen a la sala virtual, tomen las consignas y desarrollen los contenidos. Y también si es que es el apoyo con otros materiales, también tengan el padre de familia que apoyar para que el estudiante desarrolle lo que viene a ser las actividades que se da como son consignas desde el maestro, ¿no? Entonces en esa condición el maestro es el que más o menos, el que sí define qué elementos va a tomar de apoyo a efectos de desarrollar las clases para que no se perjudiquen los estudiantes. Ahora, entendemos, ¿no?, que en la pandemia todos los bolivianos y gran parte del planeta estábamos en esta modalidad virtual, pero ¿cómo se garantiza la calidad de la educación en torno a este tema? Porque una cosa es la modalidad presencial, cuando el docente acompaña alumno por alumno en el aula, y otra cosa es a distancia. Más allá de poder controlar las tareas, ¿es efectiva la calidad que se da en la educación cuando se tiene este tipo de modalidades como la virtual? Tenemos dificultades, lo que tú decías, ¿verdad? A veces el tema de dispositivos, la cuestión de conectividad y otros elementos que pueden hacer a que no sea tan productiva la clase, ¿no? El desarrollo pedagógico. Pero obviamente que son temas de contingencia, entonces estamos en eso, esperemos de que esto también mejore y que, bueno, pues por eso es lo que se está haciendo esfuerzos también en cierto contexto de dar tolerancia y que de alguna manera el esfuerzo que se haga de los estudiantes y los padres y familia sea llegar a ser con un poco de tolerancia al retraso, pero que estén en la sala, en las clases presenciales, ¿verdad? Porque nunca va, al menos en lo que vienen a ser los estudiantes de inicial primaria, ¿no? Porque en secundaria, de alguna manera, ya los estudiantes desarrollan con más facilidad el tema de las clases a distancia o utilizando dispositivos o la virtualidad. Después superior también no tenemos mucho problema, porque ahí también ya son personas adultas que desarrollan las clases dentro de lo que viene a ser una condición adecuada, pero siempre la mayor dificultad se da en lo que viene a ser la condición de los niveles inferiores. ¿Estas nuevas determinaciones afectarán al calendario escolar, a la clausura, que ya se tiene fecha? No, estamos, por eso, no estamos cortando las clases, no estamos suspendiendo clases. Y si esto amerita suspender por algún factor que sea extremo, porque en algunos casos, por decir en las educativas o en las comunidades alejadas o en algunos contextos, cuando se da algún desastre natural, a veces hay que evacuar a la población y convertir a la unidad educativa en un centro de operaciones de emergencia, ¿no? Entonces, en ese caso, a veces cambiamos también de modalidad, o en algunos casos también es más importante la vida de los estudiantes y las familias a desarrollar clases, porque cuando estamos en una emergencia complicada, todos se ponen en alerta y no podemos estar desarrollando clases. Pero, de alguna manera, lo que se está haciendo los esfuerzos es por no suspender las clases
y que esto no afecta a la normalidad del calendario, sino que ya cuando retornemos a la normalidad hay que hacer también un reajuste de lo que viene a ser el desarrollo de las clases, quienes han podido desarrollar dentro de la modalidad de distancia, y los que no, pues obviamente ya el maestro también hace un reajuste, un apoyo más específico a quienes de repente no han podido aprovechar bien lo que vienen a ser las clases a distancia. Viceministro, ¿cuál es la situación de las universidades? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cada casa superior de estudio va a evaluar también este tipo de modalidad? Bueno, sí, eso es, ya las universidades tienen un nivel de autonomía y también las privadas están tomando las medidas más adecuadas. Ellas también lo que hemos visto es que han entrado en lo que viene a ser la modalidad de distancia, y reitero que eso, ahí tenemos seguramente que con el trabajo de los docentes, los estudiantes pues las clases desarrollan con niveles de normalidad, ¿no? Porque ya son personas adultas que manejan todo lo que viene a ser tecnología y eso se incorpora a las clases, ¿no? Entonces, pero eso ya también lo trabajan ellos, ¿no? Como las universidades tienen, las estatales tienen nivel de autonomía, cada una toma la medida de acuerdo a su condición, ¿no? Como también las privadas en el marco de la condición que se presenta. Muy bien, viceministro, qué gusto poder conversar con usted y sin duda poder ampliar mucho más, sobre todo para los padres de familia que se encuentran en esa encrucijada, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos al trabajo, los chicos se quedan en casa, ¿quién hace el control de las clases virtuales, si tienen los dispositivos adecuados y todo eso? Le agradezco, viceministro, por su tiempo y vamos a estar convocándolo más adelante para hacer una evaluación en torno a estas nuevas medidas. No, gracias. Ustedes nos permiten comunicarnos y formar a la población y por sobre todo a la comunidad educativa, ¿no? Y la recomendación a los padres y madres de familia, o sea, en las condiciones que estamos de una emergencia por estos factores que son climáticos y otros, pues siempre es recomendar de que se tomen los recaudos a efectos de que no se den hechos lamentables con los estudiantes, ¿no? Tanto en el contexto de emergencia climatológica que también hemos tenido que lamentar, por decir, en Cochabamba, una situación de estudiantes que se trasladaban a su unidad educativa en el área rural y fueron sorprendidos por una crecida del río y perdimos ahí 2 estudiantes. Entonces siempre es importante, cuando tenemos este tipo de cosas, los padres y madres de familia, tomemos los recaudos para efectos de evitar situaciones lamentables, ¿no? Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, viceministro. Estaba con nosotros Manuel Eudald Tejerina, viceministro de Educación Regular, informándonos sobre las clases virtuales dentro de estas determinaciones que se han dado, las 10 medidas que anunciaba el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Señalaba que es tuición ahora de las direcciones departamentales como de las distritales, quienes se encargarán de poder evaluar si se va a una modalidad virtual o ajustes de horarios, decía la autoridad, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes y docentes frente a las intensas lluvias y también en el tema del abastecimiento de combustible. Esas fueron las palabras de la autoridad. Nosotros vamos a continuar con más en La Primera.